antebrazo y la pared lateral del antebrazo. Músculo del epicóndilo lateral. Y vamos haciendo algunas correcciones que por error de tipeo siguen malas. Incluido lo que vamos a ver en mano. ¿Ya? Yo le voy a decir 4. Buscamos los músculos del epicóndilo lateral. El extensor radial corto del carpo. ¿Lo encontró? Sí, muy bien. Ahí está. Del epicóndilo lateral del tendón común, acuérdense cuando se inflama este tendón común en el epicóndilo lateral, teníamos una epicondilitis. Desciende por la cara posterior del antebrazo, pasando por debajo del músculo abductor largo, extensor corto del pulgar, y se va a insertar en la base del tercer metacarpiano, para que lo cambie, y dice segundo. Ya lo cambió y ya la guía nueva. Imprimió la página con la colega. Ah, entonces está bien. Lo único que le queda cambiar es la mano. Cuando lleguemos a mano vamos a hacer los otros cambios entonces. Si tiene la guía antigua, cambiar tercero por segundo. Tercero, exactamente. Cambie segundo por tercero. Este se encuentra por medial a otro músculo de la pared lateral del antebrazo que trabaja junto con el presente. Se lo presento, ahí está. El extensor radial largo del carpo. El extensor radial largo del carpo no es de los epicondilios, por eso no está en el listado de los del epicondilio lateral. ¿Ya? Lo encuentran en el listado cuando vemos muñeca. El extensor radial largo, fíjense que va por fuera entonces, ¿ya? Y va por debajo de este que es el braquio radial. En la disección de la pared lateral tú tienes el braquio radial, luego el extensor radial largo del carpo, y después el extensor radial corto y todo lo que corresponde a un non común epicóndilo lateral. ¿Vamos? Extensor radial largo del carpo. Del borde lateral del húmero, en la epífisis distal, desciende por la cara lateral del antebrazo. Pasa a través del retináculo extensor del carpo, por debajo del músculo abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Y se va a insertar en la base del segundo metacarpiano. Del epicóndilo lateral a la base del segundo metacarpiano. Y el extensor radial corto a la base del tercer metacarpiano. ¿Qué es lo que harán los extensores radiales? ¿Qué harán? Extensores de muñeca. Y además, al terminar el radial, serán abductores, radializadores de la muñeca. Contracción concéntrica de los extensores radiales y bajo lentamente excéntrica. También puede ser con una resistencia externa. ¿Cierto? Concéntrico y bajando lentamente excéntrico. O si usted quiere, concéntrico y luego excéntrico. Seguimos, músculo del epicóndilo lateral, tendón común. Extensor común de los dedos, ¿lo ve? Insertado en el epicóndilo lateral, en el tendón común. Entonces, cuando usted ya tiene un paciente que le dijeron, oh, que tengo epicondilitis, ya sabe lo que tiene, ¿cierto? Se inflama el tendón común de los extensores, sobre todo el extensor radial corto del carpo. Bueno, el epicóndilo lateral, tendón común, por inferior, baja por la cara posterior del antebrazo por superficial, dividiéndose en 4 tendones que pasan a través del retináculo extensor del carpo. ¿Ve estos 4 tendones? 4 tendones que se van a insertar de una parte a la falange media, ¿ya? Con una lengüeta media, llega a la falange media, ¿lo veo, no? Y otra lengüeta medial y lateral que se va a insertar en la falange distal de los 4 últimos dedos. Vamos posterior a la falange media y no me quise en la mañana. ¿Ah? ¿No viajó? Yo quería viajar. Me grupió, ¿ah? Me dijo, voy a las 3 a baile. Sí. Dijo que decíamos baile. ¿Ah? Voy viajando. Venga, vale.
extensor común de los dedos, entonces, dividas en 4 tendones, ¿estamos? Insertados en la falange media y en la falange distal de los 4 últimos dedos. ¿Estamos? ¡Acción! Extender los dedos de la mano, ¿sí o no? Extender la muñeca, ¿sí o no? Usted mira el papelito ahí, poniendo los 4 últimos dedos y además extiende la muñeca. ¿Estamos de acuerdo? Contracción concéntrica, por poner una resistencia, por dorsal, desde la falange distal de los 4 últimos dedos. Ganas a la resistencia. Y en la contracción excéntrica, bajas lentamente y dejas que la resistencia le gane. ¿Estamos? Extensor propio del dedo mínimo o del meñique. Ahí está. Se desprende el extensor común de los dedos, originado en tendón común del epicóndilo lateral. Luego, en la cara posterior del antebrazo, mientras desciende hacia el tercio distal, forma un único tendón que se va a unir con el tendón del extensor común de los dedos al dedo mínimo o meñique. ¿Lo ves? Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Esquematizado. ¿Lo ves? Acción. Extender el meñique, ¿sí o no? Concéntrico. Excéntrico. Concéntrico. Excéntrico. ¿Vamos? Extensor ulnar del carpo. Ahí está. También del tendón común del epicóndilo lateral. Desciende por la cara posterior del antebrazo y se va hacia medial. ¿Lo veo, no? Pasa de lateral a medial. Se sitúa inmediatamente por posterior al flexor ulnar del carpo que viene acá. Pasa a través del retináculo extensor de muñeca y se va a insertar en la base del quinto metacarpiano. Del epicóndilo lateral, entonces, ¿cierto? Baja y se inserta en la base del quinto metacarpiano. Acción. Es extensor de muñeca, accesoriamente es extensor de codo, lo pasamos detrás, lo veo, ¿no? Muy accesoriamente. Y además, ¿qué hará con la muñeca? ¿Cómo se llama eso? Aductor de muñeca o ulnarizador, ¿cierto? De hecho, la acción más importante es que son ellos unitarizadores de la mano, o ulnarizadores. El flexor lunar con el extensor lunar. Son aductores, y usted lo va a encontrar en el listado de los aductores de muñeca. ¿Vamos? Concéntrico. ¿Le ha pasado la lista ya? Pásenos, bienvenido igual. Concéntrico. Y luego, ¿listo? Excéntrico, mientras la mano va a ulnar. Excéntrico. ¿Usted no vino en la mañana también, o no? No. ¿No? ¿Pero andaba por él el día de la mañana, no? Espera. ¿Ves? Eso es lo que hace el extensor ulnar del carpo. ¿Ya? Entonces, el día de la prueba, una contracción concéntrica, más adecuado es a la ulnarización. Y la excéntrica, ganas. Mientras usted empuja, ulnar. Sacado de este plano, también tenemos más hacia proximal, también del epicóndilo lateral del tendón común, otros dos músculos más pequeños. Con el número 1, aquí no lo muestran este, anconio. Está dentro de los extensores de codo. Con el epicóndilo lateral, anconio. No antonio. Anconio. Pequeño músculo triangular, en realidad esa es su forma, insertado del tendón común del epicóndilo lateral y se abre como abanico a la cara posterior del olecranon. ¿Lo ven? Muy bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que hará? Esto está mirado por detrás, ¿sí o no?
Si el codo está en flexión, tira el olecrano y por lo tanto llega el codo a la extensión. Contracción concéntrica, igual que el tríceps. ¿Vamos? Contracción excéntrica, lentamente. ¿Cierto? ¿Cuál es la bonita de la extensión de codo? Lo más importante es la extensión del codo. Correcto, el tríceps braquial. ¿Sí o no? No se me olvide. Estos son accesorios de la extensión del codo. Pero estoy en esta clase, ¿ah? Se nos va olvidando las cosas. Tríceps, miren el tubérculo intraglenoideo. Se le junta la cabeza lateral, por fuera o lateral al canal de torsión o surco del nervio radial. La cabeza medial, por mediano por dentro del canal de torsión, el surco del nervio radial. ¿Sí o no? Y ahí, todas las porciones convergen a olecrano. Y ahí estamos viendo entonces, además, aprovechamos, ¿cierto? Para ver a anconio. ¿Lo veo, no? Triangular pequeño. El epicóndilo lateral, de forma triangular, se abre como abanico. Vamos a ver el supinador que está ahí. También del epicóndilo lateral del tendón común. Son más los del epicóndilo lateral, ¿te acuerdas, no? Los del epicóndilo diagonal 5. Y aquí en el epicóndilo lateral tenemos 6. Supinador, antiguamente llamado supinador corto, porque el braquio radial se llamaba supinador largo, ¿se acuerdan? Del epicóndilo lateral del tendón común, nótese que de ahí abraza por posterior la circunferencia de la cúpula del radio. Y ahí tenemos inserción en la ulna, a cada lado de la incisura radial de la ulna. De ahí todo este grupo abraza al radio por detrás y se va a insertar en la cara lateral del radio, borde anterior y cara anterior del radio. Ahí. Principalmente aquí se ve la inserción en la cara anterior del radio. O sea, como la mano, desde la ulna abrazo por detrás al radio y me inserto en su cara anterior, ¿lo veo, no? Con otro fascículo que viene también del epicóndilo lateral. ¿Ven? Entonces estoy en pronación, tiro y llevo al radio a supinación. ¿Está claro, no? Por eso es supinador. Una contracción concéntrica del supinador. Usted lo encuentra en el grupo de las parilunares, la supinación. Ahí está su instrucción descrita. Contracción concéntrica del supinador. ¿Ya? Con la mano ahí, ¿correcto? Y yo gano la supinación. Muy bien. ¿Y la excéntrica? La resistencia me gana mientras yo quiero ir a supinación. Resisto a la resistencia. Muy bien. ¿Están de acuerdo? Ahí lo acorto. ¡Pum! Y viene acá. ¿Vamos? Seguimos. Hemos visto el epicóndilo lateral. Y vamos a ver, seguimos con la región posterior del antebrazo hacia los músculos extensores de muñeca y abductores de muñeca, y que van a incluir también hacia el pulgar. Le presento, por debajo de los músculos del epicóndilo lateral, me encuentro con abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y extensor largo del pulgar. Nótense que este grupo forma la tabaquera anatómica. La presento, ¿cómo la tenemos? Tabaquera anatómica, alguna vez mencionada. Vamos a mostrar los que hay. ¿La ven? Espacio romboidal conformado por los tendones del músculo límite lateral, abductor largo del pulgar,
inmediatamente medial al precedente el extensor corto del pulgar que está acá, ahí están los dos, y luego el borde medial de esta tabaquera anatómica la va a dar el extensor largo del pulgar. ¿Vamos? Tabaquera anatómica utilizada con diversos fines, no terapéuticos necesariamente. Algunos dejan la sala ahí. ¿Ah? Y otras cosas. Esta es la tabaquera anatómica. Repito, abductor largo del pulgar, extensor corto, extensor largo. Aquí es frecuente la patología en la tabaquera anatómica. La patología que va a encontrar acá usted es la enfermedad de Kerbein o la tendinitis de Kerbein. Dolor a nivel de la base del primer metacarpiano y en la cara lateral de la muñeca, con impotencia funcional para hacer la pinza digital. Le duele al paciente acá. La prueba para explorar si es que tuviera o no tendinitis de Kerbein es la prueba de Finkelstein. Ya hemos conocido varias, he nombrado la de Patel, he nombrado la de Kerber, la de Hoff, la de Finkelstein. Mano empuñada, con pulgar incluido, llevamos a la ulnarización. Si le duele, es porque tiene una inflamación del tendón del abductor largo del pulgar. ¿Lo oyó? ¿Cómo lo lleva? Muy bien, relaja la mano, toma y lleva. ¿Cómo puede? La gente que tiene tendinitis de Kerbein llega a saltar, llega a llorar. ¿Ya? Esa es la patología que asociamos acá, en el abductor largo del pulgar. ¿Sí? Va a tener dolor hasta la muscular del pulgar, por supuesto. Muy bien. Describamos los músculos. Ahí están, por sí solos, en el plano profundo del antebrazo, cara posterior, número 1. Abductor largo del pulgar. Inserción proximal. Cara posterior del radio, cara posterior de ulna y cara posterior de membrana interósea. ¿Lo ve? De ahí los fascículos descienden por lateral, dorsal, en antebrazo y se va a insertar en la base del primer metacarpiano por radial. Cara posterior de radio, ulna, a la base del primer metacarpiano por radial. Ahí está, el mejor torpeo para estudiar anatomía es uno mismo. Y ahí lo hicieron. Acción. Como dice el nombre, separa el primer metacarpiano y por eso es abductor del pulgar. Por lo tanto, ojo acá. Si quiero hacer la contracción concéntrica, ¿dónde va a poner la resistencia? Ahí. Malo, Bruno, para la casa. Chao. ¿Dónde va a poner la resistencia? Ahí. ¿Sí o no? Que es abductor del primer metacarpiano. ¿Cierto? Y ahí estamos trabajando. ¿Ves? Abducción, gana. Y en la contracción excéntrica, yo le gano lentamente a la abducción. Siempre el músculo quiere abducir, quiere separar. Y voy a abducción resistiendo. ¿Ves? Extensor corto del pulgar, con el número 2. Ahí está, por el lado medial. Ahí está, ¿lo ves? Ya me está dando tendinitis, ya 3 clases seguidas haciendo lo mismo. ¿Lo ves? Con tendinitis. Inserción proximal de la cara posterior de la ulna, el tercio distal. Baja acompañando medialmente al tendón del abductor largo del pulgar. Y de ahí se va a insertar en la falange proximal del pulgar, también por radial. Número 2, baja por la falange proximal del pulgar. Ahí, ¿lo veo, no? Por radial. Por lo tanto, acción. Extiende la falange proximal del pulgar. Esta. ¿Se vuelta, no? No extiende esta, extiende la proximal.
Este igual que el extensor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar llega acá, a la tercera. Entonces aquí el extensor corto extiende la falange proximal. El origen cara posterior de la ulna tercio distal. Ya, 1 y radio, ¿ah? Pero dice, ¿no lo cambiaron ahora en la versión corregida eso? La han corregido. Ya. Cara posterior de ulna, mira. Mira, mira. ¿Qué hueso es? ¿Qué hueso es? La ulna, ¿sí o no? Si no, por debajo el presente. Así que hicimos cara posterior de ulna. Lo hice ayer, pero mi colega mismo lo había cambiado. No, pero tú tienes la versión actualizada que dijo que hay que estar de nuevo. Ah, por eso. Ya. Nosotros digo que si tenés la versión antigua, ponéis cara posterior de ulna, tercio distal. Yo la llevo. Cara posterior de ulna, tercio distal. De ulna. Y la de aductor largo tiene la cara posterior del radio y la ulna. Cara posterior de ulna. ¿Ya? Y ahí lo vemos. ¿Ven? También membrana interósea, ¿ya? Muy bien. Y la inserción entonces distal, si es el extensor corto, al falange proximal. En la contracción concéntrica, ¿dónde hay que poner la resistencia? Acá, ¿sí o no? Si la ponía ahí, malo, 1 para acá. Ahí, en la proximal, ¿sí o no? Contracción concéntrica, ascender acá. ¿Hasta dónde ve nomás? Porque más no da. Es el movimiento que hace, un pequeño movimiento de extensión acá. Además va a extender la trapecio metacarpiana, ¿sí o no? Entonces pongo la resistencia acá. Concéntrico y en la excéntrica la resistencia mecánica. Concéntrico y excéntrico. Resistiendo el movimiento. Entonces, repito, extensor corto es extensor de la falange proximal y además es extensor de el primer metacarpiano. Todo eso es lo que hace. Mira de acá y de otro. Extensor largo del pulgar número 3. Extensor largo del pulgar. Miren acá. Cara posterior de ulna tercio distal. ¿Ya? El extensor corto entonces lo dejamos en cara posterior de ulna. ¿Ya? Membrana interósea con el cara posterior de radio también. De todas maneras de lo más correcto, así está así. ¿Ya? Cara posterior de radio y ulna. Este sí, extensor largo es cara posterior de ulna. Cara posterior de ulna, tercio distal. Forma el límite medial de la tabaquera anatómica, ¿lo ves? Y de ahí, ¿dónde se va a insertar? Si el extensor largo del pulgar. A la falange distal del pulgar, ¿sí o no? Entonces, acción, extiende la falange distal o la interfalángica del pulgar, ¿sí o no? Contracción concéntrica, pongo aquí la resistencia. Contracción excéntrica, lentamente. Extensor corto, contracción concéntrica, contracción excéntrica. Aductor largo del pulgar, contracción concéntrica, contracción excéntrica. ¿Se da cuenta, no? Muy bien, y el extensor propio del índice. Extensor propio del índice, ahí está. Insertado también de la cara posterior de la ulna tercio distal. Atraviesa a través del retináculo extensor del carpo. Tendón a fusionarse con el tendón del extensor común de los dedos al índice. ¿Lo ven? Acción. Extiende el índice. Eso es fácil. En cualquier punto voy a poner la resistencia. La de tener por igual. Concéntrico, excéntrico. ¿Vamos?
Muy bien, señores. Hasta ahora había sido fácil la anatomía. Ahora se vuelve un poquito más compleja. Todos los músculos de la mano. ¿Ven? Y así algunos en la prueba tienen suerte. Nos falta que en la prueba saca el recto mayor del abdomen, el trapecio y el deltoide en medio. Hasta un 100. Y el amigo, el tiroides, el recto posterior menor de la cabeza, y obviamente que yo podría ser el aductor del pulgar, o el aductor corto, o el oponente del pulgar, o el segundo interóseo dorsal, primer interóseo valvar, tercer interóseo dorsal, oponente del meñique. La suerte está echada. Hay algunos que sacan 7 con un trapecio, con un deltoide, con un recto mayor, y otros se van para la casa con uno, con un tiroides, ¿no? Un recto lateral de la cabeza, y un oponente del dedo mínimo, o un tercer interóseo dorsal. Bueno, por eso hay que saberlos todos. Para el estudio de la mano, muchachos, nosotros dividiremos esta en 3 segmentos. Región palmar lateral, a nivel de la base del pulgar. Esa es la llamada eminencia tenar de la mano. Todos los músculos que tenemos acá corresponden o forman la eminencia tenar de la mano. Eso, para que lo toquen y la vean. Región palmar medial, a nivel de la base del quinto metacarpiano. Eminencia hipotenar. Entonces tenemos la eminencia tenar y la eminencia hipotenar. Región palmar media, entre las cabezas de los metacarpianos y las interfalángicas proximales. También llamada la yema de Navier. Como se va a complicar anatómicamente en los cirujanos de la sentencia. Por la cantidad de nervios, vasos, músculos, vainas, sinoviales, correderas que pasan por esa zona. ¿Ya? Todos estos músculos tienen que pasar por los canales y por las poleas que les corresponden. A veces tenemos que los canales atrapan un tendón, por ejemplo, de cualquier flexor. Entonces el paciente flexó la mano, luego extiende y un dedo lo sale. Tiene que hacer más fuerza y ¡tum! Sale. Lleva el resorte. Y eso es simplemente porque una de las vainas que va acá, de estos rieles, de estas vainas, sinoviales y fibrosas, para que deslice el tendón del flexor, está dejando atrapado al flexor. Está más atrapado, ¿cierto? Está obstruyendo el paso del flexor por su carril. ¿Ves? ¿Cierto? Y pegadito. Entonces, se extiende, el flexor hace la fuerza, pero el flexor no lo deja. Y por eso, sale. ¿Ves? Tratamiento quirúrgico. Con fisioterapia puede ayudar o puede remediar parcialmente. Pero lo óptimo para que eso no vuelva que es quirúrgico. Hay que comprimir la vaina. Muy bien. Región palmar lateral, eminencia tenar. Músculos de superficial a profundo. Abductor corto del pulgar, ¿lo veo, no? Diferente del abductor largo, que venía a la cara posterior de una tercera distancia. Y cara posterior de radio y andar enteroso. ¿Me cuenta, no? Inserción proximal. Retináculo flexor, cara anterior de escafoides a nivel del tubérculo escafoideo. Inserción distal. Base de la falange proximal por radial. ¿Lo ven? Acción. Como dice el nombre, base de la falange proximal por radial. Separa el pulgar en relación al eje de la mano. ¿Sí o no? Contracción concéntrica, pones la resistencia acá. Gana. Contracción excéntrica, lentamente descae. ¿Estamos? Separa. Concéntrico, excéntrico. Por debajo del precedente, flexor corto del pulgar. Con sus dos cabezas o porciones. De la cara anterior del trapecio, cara anterior del trapezoide y gavitato también. ¿Ya?
trapecio trapezoide capitato, pasa por anterior en la base del primer metacarpiano y se va a insertar en la base de la falange proximal del pulgar. Por lo tanto, viene de aquí a la falange proximal del pulgar. ¿Lo veo, no? Acción. Flexa la falange proximal del pulgar. Flexa la metacarpofalángica del pulgar. Eso hace, ¿sí o no? ¿Ahí? Vamos. Ese es el flexor corto. Contracción concéntrica. Pongo ahí la resistencia. Si la ponía ahí, chao. ¿Ahí? Concéntrico. Y en la excéntrica, bajo lentamente. Flexor largo el pulgar. Venía de la cara anterior del radio, ¿sí o no? Y mitad lateral de la membrana interosea. Llegaba a la falange distal. Flexor largo. Flexa la falange distal del pulgar. Contracción concéntrica. Contracción excéntrica. Grande. ¿Se da vuelta, no? Entonces, el flexor corto, el flexor largo. El extensor corto, el extensor largo, el aductor largo, el aductor corto. Por eso el pulgar se mueve antes, ¿va? Móvil, pinza digital. Pero lo que tiene es un pulgar, ¿no? En un ratito ya le hay musculito. Pero además tiene más. Oponente del pulgar. El tubérculo de trapecio y trapezoide desciende oblicuamente para ir a insertarse ese oponente del pulgar hacia la cara radial del primer metacarpiano. De ahí a la cara radial del primer metacarpiano. ¿Qué es lo que hace? Flexa y abduce este que está aquí, el primer metacarpiano. ¿Se da cuenta, no? Lo flexa y lo abduce. ¿Lo ve o no lo ve? ¿Lo ve? ¿Lo ve? Hay que sentarse por ahí, para que vean. Flexa y abduce. ¿Por qué? Porque la oposición del pulgar es esto. Oponer el pulgar contra los dedos de la mano. ¿Y qué requiere? Requiere de una flexión y de una abducción del primer metacarpiano para que el pulgar después se flexe y se oponga. ¿Te das cuenta, no? ¿Ves? Contracción concéntrica, ¿dónde estaría la resistencia? En el primer metacarpiano, correcto, ¿sí o no? La ponía aquí, chao. Lo mejor, lo más idóneo, que se va que está ahí. Concéntrico. Y luego, excéntrico. ¿Vamos? No es que esté malo si lo ponemos más afuera, pero no es tan exacto. Aductor del pulgar. Músculo más profundo de la evidencia penal. Tiene dos cabezas, cabeza oblicua y cabeza transversa. Está respectivamente en trapezoide, capitato, base del segundo, base del tercer metacarpiano y la cabeza transversa del borde anterior del tercer metacarpiano. Todos estos fascículos, note usted que convergen a sesamoide medial, que va a estar por ahí, y además a la base de la falange proximal del pulgar. Acción. Aproxima la primera falange del pulgar y por ende el pulgar al eje de la mano. ¿Sí o no? Aproxima. Contracción concéntrica, pongo la resistencia acá, no acá, acá, ¿sí o no? Concéntrica y en la excéntrica me gano resistencia mientras yo quiero empujar hacia aducción. ¿Vamos? Vayan leyendo, vayan estudiando harto, muchachos, que no se les acumule la materia, porque si no... ¿Se pegó? Bueno, también le conforman 4 músculos para vuestro grado. Músculo cutáneo palmar o palmar corto, el más superficial. No aparece acá, porque no es esquelético. Va del retináculo flexor superficial
a la piel de la región hipotenar. Acción. Arrugar la piel de la zona hipotenar. Por lo tanto, ese no entra. Músculo esquelético de superficial a profundo. Abductor del dedo mínimo o del meñique. ¿Ves? Del pisiforme desciende por ulnar y se va a insertar en base y cara ulnar de la falange proximal del dedo mínimo o meñique. Del pisiforme a la cara ulnar de dedo meñique, falange proximal. Acción. Separa el dedo mínimo en relación al eje de la mano. ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¿Lo ve? Contracción concéntrica, gana. Contracción excéntrica, me gana. Flexor corto del meñique o dedo mínimo. Inserción proximal. Del ángulo de Amato, principalmente, desciende por anterior hasta insertarse en la falange proximal del dedo meñique, en la base por anterior del ángulo de Amato, a la falange proximal del meñique, base por anterior. Acción. Flexa la falange proximal del meñique. ¿Cuánto hace esto? ¿Lo ves? No hace esto. No, ahí está mano. Es el flexor profundo de los dedos y superficial. Ahí no, flexa falange proximal. Claro, eso, hacia adelante es flexión, pues bueno. No, no hace eso. Hace solo eso. Eso. Si hace eso en la rueda, un 1. Chao, para la casa. Hace esto. Por lo tanto, contracción concéntrica, ¿dónde pone la resistencia? Acá en la falange proximal, ¿cierto? Flexión y la excéntrica me gana. ¿Ve qué fácil? Finalmente, el músculo más profundo de la región de la eminencia hipotenar, oponente del meñique. Inserción proximal del ángulo de Amato en la cara anterior. Desciende por superficie anterior al quinto metacarpiano y se va a insertar en la cara ulnar de este hacia distal. O sea, de aquí atraviesa oblicuamente a la cara ulnar de quinto metacarpiano hacia distal. Acción. Mueve el quinto metacarpiano hacia la flexión y aducción. Solo el quinto metacarpiano. ¿Lo ves? ¿Ves? Mueve el quinto metacarpiano. Por lo tanto, oponente meñique, contracción concéntrica, ¿dónde va a poner la resistencia? Mano, en uno para la casa. ¿Dónde? Ahí, exacto, ¿sí o no? Al quinto metacarpiano. Concéntrico, excéntrico. Concéntrico, excéntrico. Concéntrico, excéntrico. ¿Lo ves? Escucha que hay musculitos, ¿ah? Región palmar media, la tierra de nadie. Lumbricales. Nótese que son unipeniformes y bipeniformes en su inserción. ¿Lo veo, no? No sé, igual que una pluma. Así ya lo entiendo. Capítulo 3, la vertigosidad. Aquí se muestra la mano profunda por anterior. Aquí se muestra el flexor profundo de los dedos. Inserción proximal. Del flexor profundo de los dedos pasan por lateral a la metacarpofalangia y se van a insertar en el extensor común de los dedos. Que va atrás. ¿Lo veo, no? Del flexor profundo de los dedos al extensor común de los dedos. ¿Qué podría ser, ah? Qué interesante.
Si tiro acá, al contraerse va de tendón a tendón. Al contraerse, flexor profundo, los dedos que hace, ahí están los dedos, ¿sí o no? Pero más encima se insertan por detrás el extensor común de los dedos. O sea, ¿qué hacen? Lo estiran. Por lo tanto, flectan, acá, vienen de acá, flectan las metacarpofalángicas, ¿lo veo, no? ¿Y qué harán con las interfalángicas? ¿La? ¿Vean por detrás? La extienden. O sea, hacen esto. Esos son los lumbricales. No, eso está mal, un chao. A la casa, ¿ves? Es esto. Eso, ahí está bien. Cierre. ¿Estamos? Por lo tanto, se les sirve para leer el diario, junto al pulgar, a los ponentes, ¿eh? Para hacerles títer a los niños cuando van a los cumpleaños. ¿Ves? Como ustedes, haciendo un patito. ¿Ves? Contracción concéntrica. Gano. Contracción excéntrica. Me gana. Concéntrico, excéntrico. Obviamente contra resistencia acá. Concéntrico, excéntrico. ¿Estamos? Lumbricales. Ojo con eso entonces, donde va la resistencia. Ojo. Interóseos palmares. Y aquí hay que corregir. Incluso lo que tiene la versión nueva sigue con errores. Estaba viendo yo con mi colega. Moraleja, el profesor, no encargue más a las mujeres, entonces. No la pega, ¿yo no? Busquen los interóseos palmares. Son tres, primero, segundo y tercero, ¿cierto? Busquen la inserción distal a la derecha, la segunda inserción. El primero lo manda al tendón del índice, ¿está bien? El segundo lo tiene que mandar al tendón del anular, de ahí que dice de Omelia, para que lo cambie. Eso, ¿eh? No, ¿qué? Anular. Y el tercero lo tiene que mandar al tendón del meñique. Y el tercero al tendón del meñique. El meñique se llama Enrique. Y el anular se llama Omar. ¿Escuchabas? Tengo otra chica con la sabia. ¿Ah? Omar. Son míos. ¿Estamos? Ya, una vez corregido eso, vamos a ver. Miren, los interóseos palmares. Miren, ojo con esto. Los palmares. Vale, nada. Se van a insertar en la mitad anterior de las caras axiales. Para que tú así lo sepas y no tienes que estudiar de memoria el músculo. Mitad anterior de las caras axiales del segundo, cuarto y quinto metacarpiano. Mitad anterior de cara axial del segundo, cuarto y quinto. Por lo tanto, el primer interóseo palmar se va a insertar en la mitad anterior de la cara ulnar del segundo metacarpiano. El segundo interóseo palmar, mitad anterior de la cara radial del cuarto metacarpiano. Y el tercer interóseo palmar, mitad anterior de la cara radial del quinto metacarpiano. Y fíjense por dónde pasan. Miren, pasan por axial en la articulación metacarpofalángica, ¿lo veo, no? Pasan por axial, no pasan por lateral, pasan por medial, por axial, al eje de la mano, ¿se da cuenta, no? Por lo tanto, ¿qué es lo que harán los interóseos palmares con los dedos? ¿Los juntarán o los separarán? ¿Pasan por axial o por medial? Los juntan, exactamente, ¿ves? Juntan, ¿ven esto? Juntan y extienden también, porque
¿Ya? ¿Alcanza tal vez? ¿Por qué? Porque la dispersión luego de pasar por ahí, la dispersión es el extensor común de los dedos. Punta a la izquierda. Esto va a ser interocio palmar. Contracción concéntrica del primer interocio palmar, entonces. A la línea media del índice. Gano, me gana. Contracción concéntrica y excéntrica del segundo interocio palmar. Al anular. Lo quiero juntar. Cuesta más. Trato de ganar y me gana. Trato de ganar, me gana. Trato de ganar, me gana. Contracción concéntrica y excéntrica del tercer interocio palmar. Concéntrica, juntando el meñique, gano, y excéntrica, lentamente me gana. ¿Vamos? Entonces el uno que la rueda le sale. Segundo interocio palmar. Y ahí tiene que decir entonces, mitad anterior, ¿cierto?, de la cara radial del cuarto metacarpiano. Al tendón del extensor común de los dedos, al meñique. Y ahí tiene que hacer la concentrización. Mientras que el otro le salió el psoides medio. O bíceps. ¿Ah? ¿Qué es la vida? Bueno, la vida no es justa. ¿Ah, cierto? Sí, pero... Así digo yo a mi alumno, voy a profe, la vida no es justa, aunque no es justa. La vida no es justa. Así me digo. Interocios dorsales. Son 4, para que nos entretengamos más todavía. Son 4. Bueno, si los palmares llegan en la mitad anterior de la cara axial, los interocios dorsales van. Perdón, los interocios palmares en la mitad anterior, porque mitad anterior de cara axial, bueno, estos interocios dorsales van mitad posterior de cara axial y en toda la cara no axial del metacarpiano. Mitad posterior de cara axial y toda la cara no axial del metacarpiano. Por lo tanto, primer interocio dorsal, mitad posterior de la cara axial del primer metacarpiano, en este caso, mitad posterior de la cara lunar del primer metacarpiano, y toda la cara radial del segundo. Segundo interocio dorsal, mitad posterior de la cara ulnar del segundo metacarpiano, y toda la cara radial del tercer metacarpiano. Interocio dorsal tercero, toda la cara ulnar del tercer metacarpiano y la mitad posterior de la cara radial del cuarto metacarpiano. Interocio cuarto, toda la cara ulnar del cuarto metacarpiano y la mitad posterior de la cara radial del quinto metacarpiano. ¿Vale? Y la extensión es fácil, ¿por qué? Porque su inserción siempre va a ser al extensor del cuarto, al extensor del anular, el tercero y el segundo al extensor del dedo medio, y el primero al extensor del índice. Entonces, nótese con esto, ¿por dónde pasan? Pasan por lateral, en la metacarpofalángica al eje, ¿se da cuenta, no? Los interocios palmares pasan por medial al eje, estos pasan por lateral al eje, ¿lo veo, no? Por lo tanto, ¿qué harán con los dedos? ¿Serán separadores o aproximadores? ¿Ah? Separadores, así es fácil. ¿Ves? Separadores. Primer interocio palmar. Separo el dedo índice del eje de la mano. Concéntrico, excéntrico. Segundo y tercer interocio palmar. Depende. Segundo interocio palmar me lleva el dedo medio hacia radial. Concéntrico y excéntrico. Concéntrico, excéntrico. Tercer interocio dorsal me lleva el dedo medio hacia ulnar. Separa el dedo medio. Hacia ulnar ahora. Ya te lo separé a radial. Ahora ulnar. Concéntrico, excéntrico. Concéntrico, excéntrico. Cuarto interocio dorsal. Separa el dedo anular. Entonces, más difícil. Concéntrico, excéntrico. Concéntrico, excéntrico. ¿Vamos? Ya, los más de estudiar el fin de semana, no ocurre materia, porque en 2 semanas para la otra.